Reciban un cordial saludo de parte del Magíster Vicente Ramón Parra Contreras y su equipo. Hoy tenemos un importante tema. Siguiendo la secuencia del curso de vectores, hoy estamos en el video clases número 10. Nuestro tema será cómo hallar las componentes rectangulares de un vector, segunda parte. Les recomendamos el primer episodio, está muy importante. Tenemos el siguiente vector, el vector m igual 8 centímetros, sur 34 grados oeste. Vamos a resolver este vector. El vector está compuesto por coordenadas geográficas o puntos cardinales. Tenemos que recordar primeramente, o en primer lugar, los puntos cardinales de norte a sur, de este a oeste. Y además, trazar este vector, en este caso, desde el origen. Como ven, aquí tenemos el origen, miren, y trazamos nuestro vector hacia de oeste a sur. Aquí deben haber los 34 grados, ¿verdad? Que después vamos a confirmar esto. Continuamos. Entonces, este vector tiene que tener una medida de 8 centímetros, como nos indica en la parte de la magnitud. Miren, aquí tenemos 8 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pueden ser milímetros, pueden ser metros, kilómetros, millas, etcétera, etcétera. Pero aquí deducimos que son 8 centímetros. Continuamos. Aquí tenemos el vector m, ¿verdad? Debemos recordar y comparar este plano de coordenadas geográficas o puntos cardinales con el plano cartesiano, donde en este lado tenemos los valores positivos, ¿se acuerdan? Por ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, etcétera, ¿verdad? Y nos íbamos hacia el infinito. En el oeste, ¿verdad? Teníamos los negativos. Acá los negativos. ¿Se acuerdan? El plano cartesiano. Asimismo, en la axis de Y teníamos los positivos en el norte, en este caso, y los negativos en el sur. ¿Se acuerdan? Entonces, si comparamos el plano cartesiano con este plano de coordenadas geográficas o puntos cardinales, tenemos que entender estas diferencias. ¿Por qué? Porque si estamos al oeste, como nos dice el ejemplo, mire, en el oeste de la axis de X, recuerden que esto es la axis de X o el eje de X, y este es el eje de Y o axis de Y, ¿verdad? En este caso, el ejercicio nos dice, en el oeste tenemos la axis de X, ¿ok? Entonces, como está en el oeste, está en negativo. Debemos diferenciar esto, ¿verdad? Está en negativo. Y hacia el sur, en Y, en lo que es el eje o la axis de Y, hacia el sur está en negativo también, ¿verdad? Tanto la componente de X como la componente de Y están en negativos. Debemos diferenciar ese detalle. Entonces, después que hemos diferenciado ese detalle, vamos a determinar, a descubrir lo que es el ángulo. Miren, aquí tenemos el ángulo que va de sur a oeste. Miren, de sur a oeste, el ángulo. Aquí está la flechita, a oeste, de sur a oeste. ¿Cuánto mide este ángulo? 34 grados. ¿Ok?
34 grados. Pero lo que vamos, ¿con qué ángulo vamos a trabajar? Es con el ángulo que se encuentra adjunto, ¿verdad? Que mide 56 grados. ¿Por qué mide 56 grados? Porque de oeste a sur, en este tramo deben haber 90 grados. Y si sumamos estos dos valores de los dos ángulos, ok, tendremos 34 más 36 grados más 56 grados, mejor dicho, nos da un total de los 90 grados que tenemos de sur a oeste. Ok, recuerden ese dato. Entonces lo que vamos a usar es este ángulo para resolver, para encontrar las componentes rectangulares de este vector M. Ok, vamos a usar este ángulo, 56 grados. Entonces, continuamos. Tenemos esta fórmula. Es la fórmula que vamos a usar para resolver y encontrar las componentes de X en este caso. Miren, esta V representa un vector, pero en este caso representa a la componente de X, a esta de aquí, que está en negativo, ¿verdad? Esta V es cualquier vector, en este caso es el vector M, ¿ok? Este que está aquí, este vector, esta V con este vector, representa a la magnitud del vector, en este caso 8 centímetros. ¿Ok? Y esta razón trigonométrica de coseno de alfa, ¿verdad? Representa también a un valor que tiene que calcularse para resolver el ejercicio con esta fórmula. Continuamos entonces. Vamos a resolver este ejercicio. Veamos, entonces tenemos la segunda fórmula, en este caso para descubrir la componente de Y, que también recuerden que la componente de Y aquí está en negativo, ¿verdad? En sur está en negativo. Entonces vamos a usar estas dos fórmulas para resolver el ejercicio. Comenzamos con la componente de X del vector M, o sea, de este vector. Y además es igual, como nos dice la fórmula, a la magnitud del vector. Pero recordemos que la componente de X, miren, es negativa y tenemos que colocar el signo negativo. Miren, fuera positiva, pues lógicamente no fuera este signo, ¿verdad? Menos 8 por la razón trigonométrica de coseno, ¿verdad? En este caso del ángulo. ¿Cuánto mide el ángulo? Miren, les dije que vamos a resolver el ejercicio con el ángulo que va de sur a oeste, que es 56 grados, no del primer ángulo. En este ángulo, pues lógicamente no nos interesa, sino más bien el ángulo de 56 grados. Y comenzamos a resolver el ejercicio. La componente de X del vector M es igual a ¿qué? A menos. Vamos a usar la calculadora. Miren, considerando que siempre la calculadora debe estar en modo de grado. En este caso, aquí está la tecla para modo de grado. Como en la parte superior está escrito, debemos usar la tecla Shift, ok, que está más arribita en una esquina a la derecha. Esa es la Shift y esa tecla. Entonces activamos el modo de grados. Ya la calculadora está activada en modo. Entonces multiplicamos 8 por coseno de 56 grados. Reitero, la calculadora ya está activada para trabajar en grados.
y nos da un resultado de 4,47. ok, colocamos el resultado 4,46 centímetros, porque estamos resolviendo el ejercicio con centímetros. Reitero, pueden ser metros, milímetros, kilómetros, millas, etc. Continuamos. Entonces, ¿para qué usamos en este caso el plano de coordenadas geográficas o puntos cardinales? Para comprobar si esta medida de 4,47 centímetros es la correcta. Aquí trazamos el vector, en este caso de la componente de x que estamos resolviendo, ¿verdad? Trazamos una línea referencial, ¿verdad?, que nos da la perspectiva con el primer vector de 8 centímetros que trazamos, ¿ok? En este caso, aquí tiene que haber en este vector esta medida, 4,47 centímetros. No siempre es exacta, no puede variar unos cuantos milímetros, no siempre es exacta. Entonces, ahí tenemos la componente de x del vector m, que mide 4,47 centímetros. Hacemos una partición para determinar los 4,47 centímetros, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Y aquí están los 4 milímetros. Entonces hemos encontrado el vector de la componente x del vector m, ¿ok? Vamos a ver. Continuamos. Hemos resuelto el primer ejercicio, vamos a resolver el segundo. Tenemos la componente y del vector m. Miren, la componente y del vector m. En este caso, miren, aquí tenemos la componente que es negativa. Miren, negativa. Y le hacemos caso a la fórmula, que es igual a ¿qué? A la magnitud que posee el vector, en este caso 8 centímetros, ¿ok? Menos, porque es negativo, 8 centímetros por el seno, la razón trigonométrica del seno, ¿verdad? En este caso que mide 56 grados. Es el mismo proceso del primero, con la diferencia que aquí tenemos la razón trigonométrica de coseno y aquí de seno, ¿verdad? Pero ahí son los mismos grados, la misma magnitud, y en este caso también varía porque tenemos la componente de y del vector m, aquí es la componente x del vector m. Es igual a que, ¿verdad? Usamos la calculadora, recuerden tener en el modo de grado 8 por seno. Recuerden que en el primer ejercicio usamos esta teclita de acá que dice coseno. En este caso usamos esta tecla de acá que significa seno. Continuamos, ok, por 56 grados. Les repito que la calculadora debe estar en modo de grado, ¿verdad? Nos resulta 6,63. Miren, ¿qué? Centímetros, ok, que estamos trabajando en centímetros. Entonces, ¿qué hacemos acá? Hacemos una perspectiva, ¿verdad?, del vector para determinar aquí el resultado que hemos obtenido. Miren, de aquí para acá, y trazamos nuestro vector encontrado. Miren, que mide aproximadamente 6 centímetros con 63, ok. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un poquito más. No siempre es exacto haber descubrido este resultado, no siempre es exacto, puede variar unos cuantos milímetros, ok. Entonces ahí tenemos la figura de las dos componentes
rectangulares, en este caso el vector M, que es igual a 8 centímetros de sur 34 grados al oeste. Muy bien, hemos encontrado los dos resultados. Recuerden ver el video las veces que sea necesario hasta entender paso a paso el ejercicio y resolver las tareas que vienen a continuación. Recuerda darnos like, suscribirte, compartir este video y hacer algún comentario positivo en la parte de la descripción. Ahora lo más importante, la práctica del tema componentes rectangulares de un vector. ¿Listos? Ok. Vas a hallar las componentes rectangulares de estos dos vectores. Ahí tienen el plano de puntos cardinales o coordenadas geográficas del vector F con una medida de 5 centímetros de norte 80 grados al oeste, y del vector P con una medida de 10 centímetros de este 25 grados al sur. ¿Ok? Usas la misma fórmula del primer ejercicio, repasa, esperamos que te vaya muy bien. Gracias por ser constante en nuestro curso de vectores. Te invitamos para el siguiente video clases de vectores, el 11º, ¿verdad? O el 12º, el 11º, como ustedes le quieran llamar. Esperamos que te encuentres bien. Saludos y hasta la próxima. Recuerda, señorita y señor estudiante, daros like, compartir este video a familiares y amistades, y te esperamos la próxima clase. Que tengas un exitoso día de 24 horas. Además te recomendamos los videos que tienes en pantalla.